Bueno, voy a hablar de un viaje a Cuba que hice hace poco. Fui contactado por una agencia del gobierno de los Estados Unidos que me citó para ver si podía ir a Cuba. Bueno, me reuní con esta gente y la sorpresa es que me preguntan, ¿usted a qué iría a Cuba? Entonces yo le dije que a mí me parecía una falta de respeto ir a hablar sobre Cuba y Fidel y la situación cubana, que yo si iría a Cuba iría a hablar a la Argentina, que es una situación mucho más grave que la de Cuba. En definitiva, el problema de la Argentina y el problema de Cuba son dos dosis de un mismo veneno, si se quiere, pero que la situación en la Argentina era mucho más perversa. Así que yo bajo ningún concepto iría a hablar mal de Castro, sino que iría a presentar el ensayo que está que se llama El relativismo moral, se llamaba en ese momento Y la tragedia argentina. Después cambié el título por La fatal arrogancia de los intelectuales, porque a poco andar me di cuenta que no era un problema argentino, sino que era un problema de una construcción racionalista que se había dado fundamentalmente en el campo del derecho. Así que, bueno, y además le aclaré a esta gente que yo tenía una seria disidencia con la política de Estados Unidos respecto de las democracias en América Latina, que está expresado ahora ustedes lo van a poder ver acá al costado, se llama el gran error americano, ¿no? Porque la democracia solo funciona bien, a mi modo de ver, y es una consecuencia lógica de una constitución como la Argentina de 1853, donde el hombre está primero y la igualdad, como en la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y la Americana, significaba que todos somos iguales en tanto que todos somos libres. Y todos somos libres en tanto que cada uno es dueño del fruto de su trabajo, es dueño de su vida y dueño del fruto de su vida. Así que, como yo entendía que Estados Unidos no estaba entendiendo este problema, dije que si iba a hablar de lo que a mí me parecía un error de los Estados Unidos en exigir democracia a los países sin darse cuenta que la democracia es, sin un marco moral objetivo como es la Constitución de Argentina o la de Cuba de 1901, era la herramienta para el florecimiento de las tiranías más perversas, ¿no? Y que además esto iba a producir en Medio Oriente, seguramente como consecuencia de la democracia, una inducción a unas teocracias que puede ser muy grave. Pero lo cierto es que con estas premisas planteadas, me dijeron, vaya, haga lo que pueda. Me advirtieron que el anterior había ido un historiador argentino muy importante y no lo habían dejado entrar a Cuba. Y después habían ido dos argentinos y un extranjero que los habían metido presos y los habían echado de Cuba. Pero a mí me llamaba la atención porque a mí no me pidieron que hable ni que tenga un programa ni que nada, simplemente que vaya, hable con la gente, alguna gente que eran en ese momento disidentes, y que trate de hacer lo que pudiera. Y si se me ponía muy complicada, que me dedique a hacer turismo y que bueno. Así que con esas premisas partí para Brasil, para Cuba, que realmente yo nunca pensé en ir a visitar Cuba porque no me interesaba, pero conocer el comunismo de Bermudas es un tema interesante, así que tendríamos algo para contarle a los chicos. Bueno, lo cierto es que me fui a Cuba y bueno, me contacté con algunos disidentes, con escritores, periodistas, jefes de partidos políticos, porque existen partidos políticos en Cuba, están neutros, pero la figura existe, grupos masones, digamos que con toda la intelectualidad me pude contactar. También me contacté con las Damas de Blanco, que es un grupo de mujeres que protestan
porque sus maridos están presos, así que con ellas también tuve un acercamiento. Y bueno, con los disidentes que estuve, algunos eran más perseguidos, otros menos, así que bueno, me fui reuniendo con todos, y la metodología que utilicé fue tener una primera entrevista con ellos, acercarle el trabajo mío que habla sobre la Argentina, y porque yo le decía a los americanos, si yo hablo sobre la Argentina, quizá ellos puedan ver su problema. Para el hombre le es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Entonces yo, por una cuestión de respeto, no pretendía hablar de Cuba, sino que por estas razones, y a esta gente le pareció bien. Así que bueno, me junté con toda esta gente y teníamos dos conversaciones. Una primera donde nos conocíamos, le decía que venía, le entregaba el material, y la segunda reunión a los 2 o 3 días con con ellos ya con el material leído, y bueno, y entonces ahí se armaban unas reuniones fantásticas, porque ciertamente a esta gente le impactaba cada capítulo, y en algunas partes, así que cuando iba tenían todo el libro subrayado y empezábamos a repasarlo uno a uno, y se producía una, en algunos lugares, por ejemplo con los escritores, era tal la excitación que teníamos que no podíamos intercambiar ideas, porque reconocían las mismas cuestiones en su propia historia. Y al ensayo prácticamente, si uno le saca Argentina y le pone Cuba, y saca Constitución de 1853 y pone Constitución de 1901, la historia es la misma. Así que, porque como vamos a ver después, América Latina fue casi se adelantó en 50 años al positivismo jurídico, cuando el positivismo jurídico estaba, y realmente lo hizo así bajo la convicción de creer que que era posible construir un nuevo derecho, y que ese nuevo derecho era iba a ser superior al heredado, o sea, al derecho como orden evolutivo, que lo estuvimos viendo en las llaves del reino. Así que bueno, este fenómeno en América Latina caló mucho antes que en Europa, y además en Europa se encontró con un cuerpo jurídico que ya venía evolucionando, que lo pudo frenar un poco más, pero de todas maneras el colapso fue tremendo, ¿no? Porque las 2 guerras mundiales, como producto de este fenómeno, se dieron en Europa. En América Latina estamos viviendo las consecuencias todavía hoy, las guerras y las consecuencias negativas sobre América Latina son enormes, pero no tan grandes como el costo que tuvo en Europa. Así que, bueno, las reuniones entonces fueron sumamente interesantes, las grabé a todas, y realmente de una riqueza, porque entonces después reflexionábamos juntos de cada uno sobre cada uno de los temas, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora con el libro. Lo voy a ir comentando para que ustedes lo pueden ir leyendo acá al costado cada artículo, que son artículos muy cortos, y lo pueden ir yo haciendo un análisis paralelo. Así que seguimos ahora con la entrevista a la doctora Hilda Molina, que la voy a contar porque me parece que es la más importante.